Jamás pensé que llegaría a compartir esto. Sin embargo, la vida tiene la habilidad de llevarte por caminos inesperados. Tengo 48 años y me llamo Elena. Desde que tengo recuerdos, he sido la única responsable de cuidar y criar a mi hijo Andrés como madre soltera. Actualmente tiene 25 años y nuestra relación siempre ha sido muy estrecha. Solo tú y yo enfrentando juntos los desafíos que nos presenta la vida. Ocurrió algo una noche que aún no logro comprender. Después de dedicarse con esfuerzo a sus labores y pasar largas horas estudiando, Andrés lucía completamente agotado. Manifestó que no se encontraba en buen estado. Le permití descansar un poco en mi cama. En una noche gélida, la vivienda parecía más fría de lo habitual, por lo que lo abrigué con una manta espesa. Al principio, todo parecía estar en orden. Una madre velando por la comodidad de su hijo. Sin embargo, mi ritmo cardíaco se aceleró ligeramente al ver a Andrés acurrucarse bajo la manta en busca de calor. Al principio no le presté mucha atención. En ocasiones, encontraba consuelo de esa manera. Decidí no intervenir. Mientras se relajaba, la constancia de su respiración le resultó reconfortante de una manera peculiar. Notaba cómo su respiración se hacía más lenta, como si estuviera a punto de quedarse dormido. El cuarto se encontraba en completo silencio, permitiéndome escuchar claramente los latidos de mi corazón resonando en la calma. Permanecí sin moverme, evitando interrumpir, reflexionando que se trataba únicamente de una madre brindando a su hijo la calma que requería. Sin embargo, más tarde, se desplazó una vez más, acercándose aún más debajo de la manta. Al sentir su brazo rodeándome, me quedé inmóvil por un instante, sin saber qué hacer. Dentro de mí, existía la preocupación de que Andrés no se sintiera bien. Pensé en decirle algo para tranquilizarlo, pero opté por dejarlo descansar en silencio. En el ambiente, se percibía una sensación de calma, aunque mi mente estaba llena de pensamientos sobre su bienestar después, de repente, noté que Andrés se movía inquieto bajo la cobija, como si no estuviera del todo cómodo. Empecé a sentir como mi corazón se aceleraba. Traté de mantener la serenidad, diciéndome a mí misma que no era importante, que ni siquiera se percataba de ello. Conforme transcurría el tiempo, mis pensamientos comenzaron a inquietarse de formas inesperadas. Sentí que la habitación se volvía más cálida, quizás por la calefacción o la manta que nos cubría. Me preocupé al ver que Andrés aún parecía inquieto, preguntándome si debía despertarlo. Andrés se mantuvo en proximidad, su respiración constante, mientras el silencio en la habitación se percibía denso, aplastante. Tenía el deseo de alejarme un poco, de distanciarme, pero no lograba encontrar las palabras adecuadas para justificarme. Después, Andrés se movió ligeramente y me miró con una expresión que no logré descifrar del todo. Quizás estaba somnoliento, quizás solo quería asegurarse de que yo seguía allí. Experimenté una sensación reconfortante y, al mismo tiempo, algo perturbadora. Aunque no emitió sonido alguno, su expresión facial parecía indagar si todo marchaba correctamente. Intenté esbozar una leve sonrisa con la esperanza de aliviar la incómoda tensión, sin embargo, solo logré acentuar el pesado silencio. Andrés posó su mano en mi brazo como buscando apoyo. Era un gesto pequeño, sin mayor importancia, pero que me hizo notar lo agotado que estaba. Cada roce delicado provocaba una sensación eléctrica en todo mi ser que resultaba imposible de resistir. Traté de controlar mi respiración, con la esperanza de que no se diera cuenta de lo acelerado que latía mi corazón. Me sentía perdido, sin saber cuál era la mejor manera de actuar o qué decir en ese momento. Permanecí en ese instante de serena intensidad, sintiéndome totalmente inmersa en el vínculo que compartíamos. No podía darle una explicación, solo estaba presente, silencioso y imposible de pasar por alto. Pensé que se trataba únicamente de una madre reconfortando a su hijo, sin más. Sin embargo, en la calma de ese momento, a solas bajo las cobijas, mis pensamientos fluían de forma incontrolable. Aquella criatura era su descendiente, sin embargo, en ese lugar cercano, experimentaba una conexión más intensa, algo que le resultaba difícil de comprender en su totalidad. Una combinación de desconcierto y acogimiento me mantenía estático, resultando imposible alejarme. Andrés no pareció darse cuenta de mi desconcierto interno. Permaneció a mi lado, acariciando delicadamente mi brazo con su mano, como si estuviera totalmente acostumbrado a esa proximidad. Mantenía una respiración regular, tenía los ojos nuevamente cerrados, lo que me hizo cuestionar si se había quedado dormido por un instante. Después, su mano se desplazó,
ascendiendo poco a poco por mi brazo, provocándome un estremecimiento. Al abrir los ojos, me miró fijamente, dejándome inmóvil. Su expresión reflejaba una duda, como si quisiera saber si todo estaba correcto, si experimentaba la misma sensación extraña que él. Murmuré el nombre de ella en voz baja, apenas perceptible. Tenía la intención de poner fin a esto, de alejarme, pero me resultaba imposible desplazarme. La atmósfera estaba cargada de tensión, similar a una tormenta que se gestaba en silencio, sin que ninguno de los dos pronunciara palabra. En el aire flotaban emociones sin expresar, palabras mudas que ninguno de los dos podía pronunciar. Después, como si fuera lo más común del universo, se inclinó aún más. Mientras mi corazón palpitaba con intensidad, mi mente se veía invadida por ideas opuestas. Sin embargo, no logré alejarme. Experimenté una sensación de conflicto interno al encontrarme entre mi función materna y los sentimientos inesperados que surgieron al acercarse. Su rostro al mío. En ese instante, mi aliento se detuvo y cualquier pensamiento lógico desapareció por completo. La mano de Andrés se posó con delicadeza en mi hombro, sus dedos se detuvieron como si también estuviera indeciso. El entorno exterior parecía desaparecer gradualmente, quedando solo con la sensación reconfortante de su compañía y el constante fluir de su aliento. Intenté relajarme y cerrar los ojos. Decidí levantarme para darle más espacio, pero en ese momento, Andrés movió su mano distraídamente, rozando mi cabello sin darse cuenta. Aquella acción tan diminuta y llena de ternura generó una intensa punzada en mi pecho, desencadenando emociones indescriptibles. Al abrir mis ojos, los suyos se encontraban mirándome fijamente, mostrando una ternura que nunca había percibido. Estaba tan cerca que lograba distinguir cada pequeño rasgo de su rostro, las suaves pecas en su nariz, la curvatura de sus labios y cómo su mirada buscaba la mía. La vulnerabilidad que mostraba en su rostro era similar a la mía, lo que indicaba que él también se encontraba tan confundido como yo en ese instante. Permanecimos en ese lugar, inmóviles, como si el transcurrir del tiempo se hubiera detenido por completo. Mientras mi mente se llenaba de interrogantes, incertidumbre y desorientación, mi cuerpo permanecía inmóvil. Experimentaba una fuerte conexión con él, este individuo al que había visto crecer. Sin embargo, en ese instante parecía ser una persona totalmente distinta para mí. En el preciso instante en el que creía que íbamos a mantener esa peculiar y delicada unión eternamente, Andrés se alejó un poco, rompiendo la magia. Apartó la vista, con las mejillas sonrojadas, y dejó escapar una risa nerviosa mientras se tocaba la nuca. De repente, volví en mí y tomé conciencia de lo cercanos que habíamos estado. Inhalé profundamente, intentando tranquilizar la tormenta de sentimientos que bullían en mi interior. Con un tono suave y lleno de dudas, pronunció: «Perdón, madre». No deseaba que la situación se tornara extraña. Evitó cruzar su mirada con la mía, sus palabras titubeantes revelaban que también se debatía con la misma incertidumbre que yo. Deseaba reconfortarlo, transmitirle que todo estaba en orden, sin embargo, las palabras no lograron salir de mi boca. Después de mucho tiempo, experimenté incomodidad estando cerca de mi hijo. Al final, decidí tocar su hombro suavemente con la mano y le regalé una leve sonrisa reconfortante, con la esperanza de disipar la incomodidad que había entre nosotros. Le dije a Andrés con voz calmada y decidida, a pesar de que mi corazón seguía latiendo con intensidad. Simplemente es que llevamos mucho tiempo en soledad. Es probable que los dos nos encontremos un tanto desorientados. Asintió con un destello de tranquilidad reflejado en su mirada. La atmósfera en la habitación empezó a relajarse, la tensión entre nosotros disminuyó un poco. Fue en el momento en que sonó la campana. El inesperado ruido nos sorprendió a los dos, haciéndonos regresar al momento actual como un soplo de aire. De inmediato me levanté, agradeciendo la interrupción. Al dirigirme hacia la puerta, mis piernas temblaban y luchaba por controlar las intensas emociones que bullían en mi ser. Al abrir la puerta, me encontré con nuestro vecino Hugo, quien estaba allí de pie con una sonrisa amigable y conocida que iluminaba su rostro. Hugo era conocido por su amabilidad, siendo el tipo de vecino dispuesto a ayudar con la limpieza de la nieve o a colaborar cuando surgían problemas que requerían solución. Sin embargo, esta noche percibí algo distinto en la manera en que sus ojos se detenían en mí. Saludó a Elena con calidez y le mencionó que había pensado en acercarse para verificar si requería ayuda con la llegada del clima frío. Si surge algún inconveniente con la calefacción u otro asunto, estaré disponible para brindar asistencia. Las expresiones que utilizó fueron informales, sin embargo,
Su tono resultó amistoso y experimenté una sensación de tranquilidad que me invadió, devolviéndome a la realidad después de lo que parecía ser un largo periodo de tiempo. Contesté con una sonrisa, expresando gratitud hacia Hugo, mientras mi tono de voz se volvía más seguro. Verdaderamente, la vivienda ha estado algo fría en los últimos días. Sería de gran aprecio. Al entrar Hugo, divisé a Andrés aguardando en el pasillo con una expresión imposible de descifrar. Permaneció en silencio, sin embargo, su mirada creó una atmósfera cargada de una tensión distinta. Observé atentamente y por un instante creí percibir un destello en su mirada, algo que parecía ser envidia, aunque desapareció velozmente. Me perturbó la idea, llevándome a cuestionar si detrás de su silencio se escondía algo que no quería reconocer. Recorriendo la casa, Hugo inspeccionaba la caldera y conversaba conmigo mientras yo estaba ocupado. Manteníamos conversaciones acerca del tiempo, la zona en la que vivimos, los temas habituales, sin lograr apartar de mi mente la sensación de que Andrés estaba presente. En silencio se mantuvo cerca, observándonos fijamente. La intensidad que aportó creó una tensión en la situación, como si hubiera una pregunta sin decir en el ambiente. Experimenté una sensación de conflicto, debatiéndome entre querer fomentar la amabilidad de Hugo y estar muy pendiente de Andrés, cuyos ojos observaban cada uno de mis movimientos. Pasados unos minutos, Hugo giró hacia mí mostrando su característica sonrisa cálida. Elena, todo parece estar en orden, pero si necesitas algo, no dudes en comunicarte. Expresé mi gratitud a Hugo y lo escolté hasta la salida, demostrando sinceridad en mis palabras. Al cerrar la puerta a su paso, el silencio que invadió la casa pareció más denso que en el momento previo. Al girarme, vi a Andrés. Permaneciendo en el mismo lugar, con los brazos cruzados y una mirada grave en su rostro. Le pregunté a Andrés con ternura si se encontraba bien, intentando descifrar sus pensamientos. Encogió los hombros mientras dirigía la mirada hacia el suelo. Estoy bien, simplemente no me esperaba encontrarme con Hugo, eso es todo. Tenía la intención de expresar más para acortar la extraña distancia que nos separaba, pero antes de lograrlo, él pasó a mi lado y se dirigió a su cuarto. Tras su salida, la puerta se cerró con delicadeza, dejándome sola con una mezcla peculiar de tranquilidad, desconcierto y una emoción difícil de describir. Una impresión constante de algo que no ha sido completado. Observé la puerta, mientras mis pensamientos daban vueltas. Era complicado describir la sensación en mi pecho, una combinación de remordimiento, anhelo y cuestionamiento sin solución. Giré y me encaminé hacia mi cuarto. Mientras estaba en el borde de la cama, los sucesos de la noche se repetían en mis pensamientos una y otra vez. La estrecha relación que Andrés y yo teníamos, como sus ojos se detenían al ver a Hugo y la creciente tensión entre ellos con el paso del tiempo. No podía seguir evadiéndolo indefinidamente, sin embargo, tampoco tenía idea de cómo afrontarlo. En ese preciso momento, un leve golpe en la puerta interrumpió mis reflexiones. Mi corazón se aceleró, cuestionándome si se trataba de Andrés. Continúa, expresé, intentando mantener mi tono de voz seguro. La puerta se abrió y ahí estaba él, parado en la entrada, con una mirada enigmática que no lograba entender. Sin hacer ruido, cerró la puerta al entrar y se sentó junto a mí en el borde de la cama. Hubo un instante en el que ninguno de los dos pronunció palabra. La ausencia de palabras entre nosotros era pesada con todos los pensamientos no expresados, una carga que ambos parecíamos percibir, pero no sabíamos cómo aligerar. Inició hablando en voz baja, casi como si susurrara, con un simple «mamá». Me siento confundido por la situación actual. Lamento si causé que la situación se tornara incómoda anteriormente. Tan solo yo. Su voz se extinguió, sus expresiones titubearon al observar sus manos, las cuales movía con nerviosismo. Alargué mi brazo y coloqué mi mano sobre la suya, brindándole un leve apretón con la ilusión de disminuir la tensión. Afirmé con calma. Quizás los dos estemos un tanto desorientados en este momento. Llevamos mucho tiempo sin compañía y, en ocasiones, esa situación puede generar confusión. Con un gesto pausado, mantenía su atención en sus manos. Después, me observó con una mirada llena de sentimientos que resultaban indescifrables para mí. Una sensación de vulnerabilidad se apoderaba de él, sumergido en un mar de tristeza y confusión. Inició diciendo, yo, con un ligero temblor en su voz, como si dudara de poder completar su idea. Me encontraba sin palabras. Sentía un dolor en mi corazón, una confusión que me llevó a pensar en abrazarlo,
en asegurarle que todo se solucionaría y que juntos superaríamos la situación. Sin tener certeza, vacilé sobre si eso sería beneficioso o complicaría aún más las cosas. Por lo tanto, opté por quedarme en silencio, permitiendo que la ausencia de palabras se encargara de la situación. Tomé una profunda bocanada de aire, recuperando la compostura. Aunque mi tono era sosegado, en mi interior experimentaba la sensación de estar en un mar desconocido, sin certeza sobre la veracidad de mis palabras. Volvió a sentir, esta vez de manera más pausada, y de repente, para mi sorpresa, recostó la cabeza en mi hombro. Fue un acto que resultó tan cercano como aquellos tiempos de juventud cuando solía acudir a mí en busca de apoyo tras una jornada complicada. El peso de su cabeza sobre mí desencadenó una oleada de sentimientos cálidos y recuerdos, a pesar de que esa tensión implícita seguía latente. Sin dudarlo, rodeé su cuerpo con mi brazo, abrazándolo de una forma que transmitía protección y al mismo tiempo dudas. Resultó ser un gesto reconfortante que me hizo reflexionar sobre nuestra conexión, a pesar de que ahora tenía una faceta que no podía pasar por alto. Experimenté una leve tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Quizás no era imprescindible contar con todas las soluciones en este preciso instante. Quizás bastaba con disfrutar de nuestra compañía, avanzando poco a poco, sin importar lo complejo que pareciera todo. Mientras permanecíamos en silencio, abrazados el uno al otro, me permití ilusionarme brevemente con la idea de que esta proximidad pudiera resolver la incomunicación que existía entre nosotros. Sin embargo, en el fondo era consciente de que la situación no era tan sencilla. La proximidad que compartíamos resultaba reconfortante, pero al mismo tiempo inquietante, como una emoción latente a punto de emerger. Permanecimos inmóviles y serenos en medio de la apacible habitación que nos envolvía, conscientes de que aquello no marcaba el desenlace de la narración. Existían emociones compartidas entre los dos, sentimientos que aún no podíamos expresar con palabras y que no se mantendrían en secreto eternamente. Andrés me miró con un gesto serio. Mamá, me siento muy cansado, pero también un poco confundido con muchas cosas en mi vida en este momento. Prefiero no complicar las situaciones para nosotros, sin embargo, tampoco puedo hacer caso omiso de ellas. Las palabras que pronunció quedaron en el aire, como una interrogante que no se animaba a formular en voz alta. Me atraganté. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas, mi mente trabajaba a toda velocidad, pero en el preciso momento en que me disponía a hablar, resonó otro golpe en la puerta. Los dos dimos un salto repentino y nos observamos mutuamente, sorprendidos. El impacto fue decidido, casi apremiante. Como si la persona al otro lado tuviera conciencia de que algo estaba ocurriendo. Al sentir un repentino nerviosismo, me puse de pie y abrí la puerta. Una vez más, Hugo se encontraba en el lugar, mostrando un gesto de inquietud. Lamento la incomodidad, Elena. Me pasó por la mente. En realidad, quería verificar si todo estaba en orden. Tu comportamiento anterior era un tanto peculiar. Observé a Andrés, quien nos miraba detenidamente con una expresión impasible en su rostro. Traté de mantener mi tono de voz firme al contestar. Agradecemos, Hugo, pero estamos bien, simplemente disfrutando de una noche de calma. Hugo observó a Andrés con una expresión reflexiva después de dirigirme una mirada. Estoy a tu disposición si requieres algo, te lo presente. Una vez que se marchó, cerré la puerta y me giré hacia Andrés, quien aún me miraba con la misma intensidad. Se puso de pie y se dirigió hacia mí con paso pausado, provocando que mi corazón volviera a latir con fuerza. En el espacio que compartíamos, se percibía una tensión por las palabras no expresadas, hasta que, al fin, se desvaneció al llegar a mí. Se percibió un cambio en su rostro, como si estuviera batallando internamente. Expresó en voz baja que quizás no sería conveniente seguir adelante con esto, su voz temblaba. Quizás sea conveniente tomarnos un tiempo. Estuve de acuerdo con eso. Sentía un dolor en el corazón a causa de emociones encontradas. Estás en lo correcto, Andrés. Los dos debemos considerar todos los aspectos. Tomémonos nuestro tiempo con esto. Él también estuvo de acuerdo, y permanecimos en ese lugar. Cercanos, pero precavidos, como si estuviéramos en el límite de algo que escapaba a nuestro dominio. Se trataba del desenlace de una etapa, pero también del inicio de algo nuevo, algo que no lográbamos describir con claridad. Mientras se dirigía a su habitación, me cuestionaba sobre lo que el destino nos tenía preparado. ¿Están interesados en conocer la continuación de nuestro relato? Si desean informarnos,
Pueden hacerlo en la sección de comentarios y en la siguiente parte compartiremos los acontecimientos.